Prosodia. Informe de Liberia. Como ocurre siempre entre mujeres, el rumor se ha propalado de boca en boca y una legión de embarazadas nerviosas consultan en vano a los médicos circunspectos. El número de bodas decrece sensiblemente en tanto que prospera de modo alarmante el comercio de los anticonceptivos. Ante el mutismo de las organizaciones científicas, los periodistas recurrieron en mala hora a la Asociación de Parteras Autodidactas. Gracias a la presidenta, una matrona gruesa, estéril y charlatana, el chismorreo ha tomado un giro definitivamente siniestro. En todas partes los niños se niegan a nacer por las buenas, y los cirujanos no se dan abasto practicando operaciones cesáreas y maniobras de Guillaumont. Por si fuera poco, la APA acaba de incluir en su catálogo de publicaciones clandestinas el relato pormenorizado de 2 comadronas que lucharon a brazo partido con un infante rebelde, un verdadero demonio que por más de 24 horas se debatió entre la vida y la muerte sin tomar para nada en cuenta los sufrimientos de su madre. Anclándose como un posero sobre los huesos ilíacos y agarrándose de las costillas, dio tales muestras de resistencia que las señoras se cruzaron finalmente de brazos, dejándolo hacer su voluntad. Como era de esperarse, los psicoanalistas son los únicos hombres de ciencia que han abierto la boca. Atribuyen el fenómeno a una especie de histeria colectiva y piensan que son las mujeres y no los niños quienes se conducen en el parto de una manera anormal. Con ello expresan una clara censura al hombre de nuestros días. Tomando en cuenta el carácter explosivo del alumbramiento, un psiquiatra afirma encantado de la vida que la rebelión de los nonatos, aparentemente sin causa, es una verdadera cruzada de los niños contra las pruebas atómicas. Ante la sonrisa burlona de los ginecólogos, concluye su alegato con ingenuidad flagrante, insinuando la idea de que tal vez no sea este en que vivimos el mejor de los mundos posibles. Telemaquia. Donde quiera que haya un duelo, estaré de parte del que cae, ya se trate de héroes o rufianes. Estoy atado por el cuello a las teorías de los esclavos esculpidos en la más antigua de las estelas. Soy el guerrero moribundo bajo el carro de Asurbanipal y el hueso calcinado en los hornos de Dachau. Héctor y Menelao, Francia y Alemania, y los 2 borrachos que se rompen el hocico en la taberna, me abruman con su discordia. A donde quiera que vuelvo los ojos, me tapa el paisaje del mundo un inmenso paño de Verónica con el rostro del bien escarnecido. Espectador a la fuerza, veo a los contendientes que inician la lucha y quiero estar de parte de ninguno, porque yo también soy 2. El que pega y el que recibe las bofetadas. El hombre contra el hombre. ¿Alguien quiere apostar? Señoras y señores, no hay salvación. En nosotros se está perdiendo la partida. El diablo juega ahora las piezas blancas. Inferno 5. En las altas horas de la noche, desperté de pronto a la orilla de un abismo anormal. Al borde de mi cama, una falla geológica cortada en piedra sombría se desplomó en semicírculos, desdibujada por un tenue vapor nauseabundo y un revuelo de aves oscuras. De pie sobre su cornisa de escorias, casi suspendido en el vértigo, un personaje irrisorio y coronado de laurel me tendió la mano invitándome a bajar. Yo rehusé amablemente, invadido por el terror nocturno, diciendo que todas las expediciones hombre adentro acaban siempre en superficial y vana palabrería. Preferí encender la luz y me dejé caer otra vez en la profunda monotonía de los tercetos, allí donde una voz que habla y llora al mismo tiempo
me repite que no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria. Del Osservatore. A principios de nuestra era, las llaves de San Pedro se perdieron en los suburbios del Imperio Romano. Se suplica a la persona que las encuentre tenga la bondad de devolverlas inmediatamente al Papa reinante, ya que desde hace más de 15 siglos las puertas del reino de los cielos no han podido ser forzadas con ganzúas. Una de dos. Yo también he luchado con el ángel. Desdichadamente para mí, el ángel era un personaje fuerte, maduro y repulsivo, con bata de boxeador. Poco antes habíamos estado vomitando, cada uno por su lado, en el cuarto de baño, porque el banquete, más bien la juerga, fue de lo peor. En casa me esperaba la familia, un pasado remoto. Inmediatamente después de su proposición, el hombre comenzó a estrangularme de modo decisivo. La lucha, más bien la defensa, se desarrolló para mí como un rápido y múltiple análisis reflexivo. Calculé en un instante todas las posibilidades de pérdida y salvación, apostando a vida o sueño, dividiéndome entre ceder y morir, aplazando el resultado de aquella operación metafísica y muscular. Me desaté por fin de la pesadilla, como el ilusionista que deshace sus ligaduras de momia y sale del cofre blindado. Pero llevo todavía en el cuello las huellas mortales que me dejaron las manos de mi rival, y en la conciencia la certidumbre de que sólo disfruto una tregua, el remordimiento de haber ganado un episodio banal en la batalla irremisiblemente perdida. Libertad. Hoy proclamé la independencia de mis actos. A la ceremonia sólo concurrieron unos cuantos deseos insatisfechos, 2 o 3 actitudes desmedradas. Un propósito grandioso que había ofrecido venir envió a última hora su excusa humilde. Todo transcurrió en un silencio pavoroso. Creo que el error consistió en la ruidosa proclama, trompetas y campanas, cohetes y tambores, y para terminar, unos ingeniosos juegos de moral pirotécnica que se quedaron a medio arder. Al fin me hallé a solas conmigo mismo. Despojado de todos los atributos de caudillo, la medianoche me encontró cumpliendo un oficio de mera escribanía. Con los últimos restos del heroísmo emprendí la penosa tarea de redactar los artículos de una dilatada constitución que presentaré mañana a la Asamblea General. El trabajo me ha divertido un poco, alejando de mi espíritu la triste impresión del fracaso. Leves e insidiosos pensamientos de rebeldía vuelan como mariposas nocturnas en torno de la lámpara, mientras sobre los escombros de mi prosa jurídica pasa de vez en cuando un tenue soplo de marsellesa. El último deseo. A Giovanni Papini, experto en balances, liquidaciones y cortes de caja, debemos un reciente escrutinio de la conciencia humana con saldos más o menos iguales. Giudizio Universale, Florencia, 1957. En los círculos allegados a su intimidad, se ha propagado la especie de que el escritor fue favorecido, en los postreros años de su vida, con trances sobrenaturales que incluyeron visiones beatíficas y recorridos turísticos a través del cielo y el infierno. En el último desván del universo, dicen las malas lenguas, Papini entrevistó a nuestros primeros padres. Adán y Eva, que están todavía en carne y hueso, han envejecido prodigiosamente y no se acuerdan de nada. Dicen que su única ilusión es que muy pronto ocurran el juicio final y la resurrección de la carne, para que ellos puedan morir a más tardar el día siguiente y ser sepultados en su tierra natal. Por supuesto, quieren tomarse antes una foto de familia,
con todos sus descendientes reunidos en el valle de Josafat. No debe extrañarnos el hecho de que los editores y biógrafos del ilustre contador italiano se hayan puesto de acuerdo para omitir de sus libros esta anécdota conmovedora y pueril. Elegía. Esas que allí se ven, vagas cicatrices entre los campos de labor, son las ruinas del campamento de Nobilior. Más allá se alzan los emplazamientos militares de Castillejo, de Renieblas y de Peña Redonda. De la remota ciudad sólo ha quedado una colina cargada de silencio, y junto a ella, bordeándola, esa ruina de río. El arroyo Merdancho musita su cantilena de juglar, y sólo en las crecidas de junio resuena con épica grandeza. Esta llanura apacible vio el desfile de los generales ineptos, Nobilior, Lépido, Furio Filo, Cayo Hostilio Mancino, y entre ellos el poeta Lucilio, que paseó aquí con aires de conquistador y que volvió a Roma maltrecho y abatido, caídas la espada y la lira, boto ya el fino dardo de su epigrama. Legiones y legiones se estrellaron contra los muros invencibles. Millares de soldados cayeron ante las flechas, el desaliento y el invierno, hasta que un día el exasperado Escipión se alzó en el horizonte como una ola vengativa y apretó con sus manos tenaces, sin soltar durante meses, el duro pescuezo de Numancia. Flor de retórica antigua. Góngora enviando un menudo lleno de flores a las monjas, de las terneras que mata don Alonso de Guzmán. Indudablemente, a don Luis se le ocurrió primero el final de la décima, que maneja la idea de los vientres con o sin fruto, y como a los conventos no pueden llegar sino entrañas virginales, el poeta renunció a manzanas y peras, agregando copia de flores a su pedestre regalo. El menudo de res en bandeja y las flores en búcaro, de ninguna manera. Góngora presentó juntas las rosas y las tripas, jugando ingeniosamente con sus distintos olores y matices, arrastrado por su lirismo a un sincero trance definitorio de canónico metaforista. Flash. Londres, 26 de noviembre. A.P. Un sabio de mente cuyo nombre no ha sido revelado, colocó anoche un absorsor del tamaño de una ratonera a la salida de un túnel. El tren fue vanamente esperado en la estación de llegada. Los hombres de ciencia se afligen ante el objeto dramático, que no pesa más que antes, y que contiene todos los vagones del expreso de Dover y el apretado número de las víctimas. Ante la consternación general, el Parlamento ha hecho declaraciones en el sentido de que el absorsor se halla en etapa experimental. Consiste en una cápsula de hidrógeno en la cual se efectúa un vacío atómico. Fue planeado originalmente por Sir Acheson Bill como arma pacífica destinada a anular los efectos de las explosiones nucleares. El diamante. Había una vez un diamante en la molleja de una gallina de plumaje miserable. Cumplía su misión de rueda de molino con resignada humildad. Le acompañaban piedras de hormiguero y 2 o 3 cuentas de vidrio. Pronto se ganó una mala reputación a causa de su dureza. La piedra y el vidrio esquivaban cuidadosamente su roce. La gallina disfrutaba de admirables digestiones porque las facetas del diamante molían a la perfección sus alimentos. Cada vez más limpio y pulido, el solitario rodaba dentro de aquella cápsula espasmódica. Un día le torcieron el cuello a la gallina de mísero plumaje. Lleno de esperanza, el diamante salió a la luz y se puso a brillar con todo el fuego de sus entrañas. Pero la fregona que destazaba la gallina lo dejó correr con todos sus reflejos al agua del sumidero, revuelto en frágiles inmundicias. El mapa de los objetos perdidos.
El hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño. Un tipo común y corriente, un poco enfermo tal vez. Me abordó sencillamente, como esos vendedores que nos salen al paso en la calle. Pidió muy poco dinero por su mapa. Quería deshacerse de él a toda costa. Cuando me ofreció una demostración, acepté curioso porque era domingo y no tenía qué hacer. Fuimos a un sitio cercano para buscar el triste objeto que tal vez él mismo habría tirado allí, seguro de que nadie iba a recogerlo. Una peineta de celuloide, color de rosa, llena de menudas piedrecillas. La guardo todavía entre docenas de baratijas semejantes y le tengo especial cariño porque fue el primer eslabón de la cadena. Lamento que no le acompañen las cosas vendidas y las monedas gastadas. Desde entonces vivo de los hallazgos deparados por el mapa. Vida bastante miserable, es cierto, pero que me ha librado para siempre de toda preocupación. Y a veces, de tiempo en tiempo, aparece en el mapa alguna mujer perdida que se aviene misteriosamente a mis modestos recursos. Loco de amor. El desierto jardín de madrugada. Allá va Garcí Sánchez de Badajoz, transido de amoroso desvelo, afinando las cuerdas de su laúd inaudito. Va por el jardín del sueño, loco de amor, escapado de su cárcel divagada, buscando bajo los lirios la trampa de la acequia. Mundo abajo, razón abajo, rodando en la pendiente de dos ojos oscuros, feroces de mirada indiferente, cayendo en el hueco de una oreja sin fondo. A paletadas de versos tristes cubre su cadáver de hombre desdeñado, y un ruiseñor le canta exequias de hielo y de olvido, lágrimas de su consuelo que no hacen maravillas. Sus ojos están secos, cuajados de sal ardida en la última noche de su invierno amoroso. Que a mí no me mató amor, sino la tristeza de él. No morirás del todo muerto de amor. Algo sigue sonando en la sombra de tu jardín romántico. Mira, aquí hay una nota de tu endecha desoída. Los pájaros cantan todavía en las ramas de tu fúnebre laurel, oh enamorado sacrílego y demente. Porque antes de alcanzar el paraíso de su locura, Garcí Sánchez bajó al infierno de los enamorados y oyó y dijo cosas que escandalizaron orejas pusilánimes, y sus versos llegaron en carta echadiza a los buzones del sombrío tribunal. La caverna. Nada más que horror. Espacio puro y vacío. Eso es la caverna de Trivenciano. Un hueco de piedra en las entrañas de la tierra. Una cavidad larga y redondeada como un huevo. 200 metros de largo, 80 de anchura. Cúpula por todas partes, de piedra jaspeada y lisa. Se baja a la caverna por 70 escalones, practicados en tramos desiguales, a través de una grieta natural que se abre como un simple boquete a ras del suelo. ¿Se baja a qué? Se bajaba a morir. En todo el piso de la caverna hay huesos y mucho polvo de huesos. No se sabe si las víctimas ignotas bajaban por iniciativa propia o eran enviadas allí por mandato especial. ¿De quién? Algunos investigadores piensan que la caverna no entraña un misterio cruento. Dicen que se trata de un antiguo cementerio, tal vez etrusco, tal vez ligur. Pero nadie puede permanecer en la espelunca por más de 5 minutos, a riesgo de perder totalmente la cabeza. Los hombres de ciencia quieren explicar el desmayo que sufren los que en ella se aventuran, diciendo que a la caverna afloran subterráneas emanaciones de gas. Pero nadie sabe de qué gas se trata, ni por dónde sale. Tal vez lo que allí ataca al hombre es el horror al espacio puro, la nada en su cóncava mudez. No se sabe más acerca de la caverna de Trivenciano. Miles de metros cúbicos de nada en su redondo autoclave.
la nada en cáscara de piedra, piedra jaspeada y lisa con polvo de muerte. Los bienes ajenos. Nada hay más deplorable y lastimoso, dicen los ladrones, que el gesto de un hombre sorprendido infraganti en delito de propiedad. Tiembla, balbucea, levanta pesadamente las manos y las mueve en el aire como si estuvieran vacías. Dice por fin que no tiene nada, que todo es mentira, que se trata sin duda de una lamentable equivocación. En realidad, cuesta mucho reconocer los propios errores y nadie entrega de buena gana lo que le pertenece. Los ladrones, siempre a punto de ser débiles, se aprietan el corazón y acaban por llevarse algo contra la voluntad de su dueño. Los que intentan robar sin pistola corren muy graves riesgos, pues los propietarios abusan de ellos y suelen tomar la ofensiva. Frecuentemente, el periódico nos da noticias de algún imprudente que fue balaceado a mansalva mientras escapaba corriendo. Sin embargo, dicen los ladrones, de vez en cuando logran hallar algunas almas arrepentidas que devuelven todo lo que llevan encima y que acogen la visita nocturna solemnemente como un hecho providencial. Alarma para el año 2000. Cuidado, cada hombre es una bomba a punto de estallar. Tal vez la amada hace explosión en brazos de su amante. Tal vez. Ya nadie puede ser vejado ni aprehendido. Todos se niegan a combatir. En los más apartados rincones de la tierra resuena el estrépito de los últimos descontentos. El tuétano de nuestros huesos está debidamente saturado. Cada fémur y cada falange es una cápsula explosiva que se opera a voluntad. Basta con apoyar fuertemente la lengua contra la bóveda palatina y hacer una breve reflexión colérica. 5, 4, 3, 2, 1. El índice de adrenalina aumenta, se modifica el quimismo de la sangre y ¡cataplum! Todo desaparece en derredor. Cae después una ligera llovizna de ceniza. Pequeños grumos viscosos flotan en el aire. Fragmentos de telaraña con leve olor nauseabundo como el bromo. Son los restos del hombre que fue. No hay más remedio que amarnos apasionadamente los unos a los otros. Interview. Finalmente, a los lectores les gustaría saber en qué trabaja usted por ahora. ¿Podría decirlo? Anoche se me ocurrió algo, pero no sé. Dígalo usted de todas maneras. Se trata de algo así como una ballena. Es la esposa de un joven poeta, digamos, de un hombre común y corriente. Ah, ya, la ballena que se comió a Jonás. Sí, pero no solo a Jonás. Es una especie de ballena total que lleva dentro de sí a todos los peces que se han ido comiendo uno a otro. Claro, siempre el más grande al más chico, y comenzando por el microscópico infusorio. Muy bien. Yo también pensaba de niño en un animal así, pero creo que era más bien un canguro en cuya bolsa... Bueno, en realidad no tendría yo inconveniente en cambiar la imagen de la ballena por la del canguro. Me simpatizan los canguros, con esa gran bolsa en que bien puede caber el mundo. Solo que, ¿sabe usted? Tratándose de la esposa de un joven poeta, es mucho más sugerente la imagen de la ballena. Una ballena azul, si usted prefiere, para no dejar a un lado la galantería. ¿Y cómo nació en usted tal idea? Es dádiva del mismo poeta, esposo de la ballena. ¿Cómo es eso? En uno de sus poemas más bellos se concibe a sí mismo como una rémora pequeñita adherida al cuerpo de la gran ballena nocturna, la esposa dormida que lo conduce en su sueño. Esa enorme ballena femenina es más o menos el mundo, del cual el poeta solo puede cantar un fragmento, un trozo de la dulce piel que lo sustenta. Me temo que sus palabras desconcierten a nuestros lectores. Y el señor director, usted sabe, en tal caso, dé usted un giro tranquilizador a mis ideas. Diga sencillamente que a todos, a usted y a mí, a los lectores del periódico y al señor director, nos ha tragado la ballena.
que vivimos en sus entrañas, que nos digiere lentamente y que poco a poco nos va arrojando hacia la nada. Bravo, no diga usted más, es perfecto y muy dentro del estilo de nuestro periódico. Por último, ¿podría cedernos una fotografía suya? No, prefiero dar a usted una vista panorámica de la ballena. Allí estamos todos. Con un poco de cuidado se me puede distinguir muy bien. No recuerdo exactamente dónde, envuelto en un pequeño resplandor. El soñado. Carezco de realidad. Temo no interesar a nadie. Soy un guiñapo, un dependiente, un fantasma. Vivo entre temores y deseos que me dan vida y que me matan. Ya he dicho que soy un guiñapo. Yazgo en la sombra, en largos e incomprensibles olvidos. De pronto me obligan a salir a la luz, una luz ciega que casi me asegura la realidad. Pero luego se ocupan otra vez de ellos y me olvidan. De nuevo me pierdo en la sombra, gesticulando con ademanes cada vez más imprecisos, reducido a la nada, a la esterilidad. La noche es mi mejor imperio. En vano trata de alejarme el esposo, crucificado en su pesadilla. A veces satisfago vagamente, con agitación y torpeza, el deseo de la mujer que se defiende soñando, encogida, y que al fin se entrega, larga y blanda como una almohada. Vivo una vida precaria, dividida entre estos dos seres que se odian y se aman, que me hacen nacer como un hijo deforme. Sin embargo, soy hermoso y terrible. Destruyo la tranquilidad de la pareja o la enciendo con más cálido amor. A veces me coloco entre los dos y el íntimo abrazo me recobra, maravilloso. Él advierte mi presencia y se esfuerza en aniquilarme, en suplirme, pero al fin, derrotado, exhausto, vuelve la espalda a la mujer devorado por el rencor. Yo permanezco junto a ella, palpitante, y la ciño con mis brazos ausentes que poco a poco se disuelven en el sueño que siempre recuerda al despertar. Debí comenzar diciendo que todavía no he acabado de nacer, que soy gestado lentamente, con angustia, en un largo y sumergido proceso. Ellos maltratan con su amor, inconscientes, mi existencia de nonato. Trabajan largamente mi vida entre sus pensamientos, manos torpes que se empeñan en modelarme, haciéndome y deshaciéndome, siempre insatisfechos. Pero un día, cuando den por azar con mi forma definitiva, escaparé y podré soñarme yo mismo vibrante de realidad. Se apartarán el uno del otro, y yo abandonaré a la mujer y perseguiré al hombre, y guardaré la puerta de su alcoba, blandiendo una espada flamígera. El asesino. Ya no hago más que pensar en mi asesino, ese joven imprudente y tímido que el otro día se me acercó al salir del hipódromo, en un momento en que los guardias lo habrían hecho pedazos antes de que alcanzara a rozar el borde de mi túnica. Lo sentí palpitar cerca de mí. Su propósito se agitaba en él como una cuadriga furiosa. Lo vi llevarse la mano hacia el puñal escondido, pero lo ayudé a contenerse, desviando un poco mi camino. Quedó desfalleciente, apoyado en una columna. Me parece haberlo visto ya otras veces, rostro puro, inolvidable entre esta muchedumbre de bestias. Recuerdo que un día salió corriendo un cocinero de mi palacio, en pos del muchacho que huía robando un cuchillo. Juraría que ese joven es el asesino inexperto y que moriré bajo el arma con que se corta la carne en la cocina. El día en que una banda de soldados borrachos entró en mi casa para proclamarme emperador después de arrastrar por la calle el cadáver de Rinometos, comprendí que mi suerte estaba echada. Me sometí al destino, abandoné una vida de riqueza, de molicie y de vicio, para convertirme en complaciente verdugo. Ahora ha llegado mi turno. Ese joven que trae mi muerte en su pecho me obsede con su leve persecución. Debo ayudarlo, decidir su cautela. Hay que apresurar nuestra cita, antes de que surja el usurpador que lo traicione, dándome una muerte ignominiosa de tirano.
Esta noche pasearé solo por los jardines imperiales. Iré lavado y perfumado. Vestiré una túnica nueva y saldré al paso del asesino que tiembla detrás de un árbol. En el rápido viaje de su puñal, como en un relámpago, veré iluminarse mi alma sombría. La canción de Peronel. Desde un claro huerto de manzanos, Peronel de Armentières dirigió al maestro Guillermo su primer rondel amoroso. Puso los versos en una cesta de frutas olorosas, y el mensaje cayó como un sol de primavera en la vida oscurecida del poeta. Guillermo de Machaut había cumplido ya los 60 años. Su cuerpo resentido de dolencias empezaba a inclinarse hacia la tierra. Uno de sus ojos se había apagado para siempre. Sólo de vez en cuando, al oír sus antiguos versos en boca de jóvenes enamorados, se reanimaba su corazón. Pero al leer la canción de Peronel, volvió a ser joven. Tomó su rabel, y aquella noche no hubo en la ciudad más gallardo cantor de serenatas. Mordió la carne dura y fragante de las manzanas, y pensó en la juventud de aquella que se las enviaba, y su vejez retrocedió como sombra perseguida por un rayo de luz. Contestó en una carta extensa y ardiente, interpolada con poemas juveniles. Peronel recibió la respuesta y su corazón latió apresurado. Sólo pensó en aparecer una mañana, con traje de fiesta, ante los ojos del poeta que celebraba su belleza desconocida. Pero tuvo que esperar hasta el otoño la feria de San Dionisio. Acompañada de una sirviente fiel, sus padres consintieron en dejarla ir en peregrinación hasta el santuario. Las cartas iban y venían, cada vez más inflamadas, colmando la espera. En la primera garita del camino, el maestro aguardó a Peronel, avergonzado de sus años y de su ojo sin luz. Con el corazón apretado de angustia, escribía versos y notas musicales para saludar su llegada. Peronel se acercó envuelta en el esplendor de sus 18 años, incapaz de ver la frialdad del hombre que la esperaba ansioso. Y la vieja sirviente no salía de su sorpresa, viendo cómo el maestro Guillermo y Peronel pasaban las horas diciendo rondeles y baladas, oprimiéndose las manos, temblando como dos prometidos en la víspera de sus bodas. A pesar del ardor de sus poemas, el maestro Guillermo supo amar a Peronel con amor puro de anciano, y ella vio pasar indiferente a los jóvenes que la alcanzaban en la ruta. Juntos visitaron las santas iglesias, y juntos se albergaron en las posadas del camino. La fiel servidora tendía sus mantas entre los dos lechos, y San Dionisio bendijo la pureza del idilio, cuando los dos enamorados se arrodillaron con las manos juntas al pie de su altar. Pero ya de vuelta, en una tarde resplandeciente y a punto de separarse, Peronel otorgó al poeta su más grande favor. Con la boca fragante, besó amorosa los labios marchitos del maestro, y Guillermo de Machaut llevó sobre su corazón, hasta la muerte, la dorada hoja de avellano que Peronel puso de por medio entre su beso. Autry. Lunes. Sigue la persecución sistemática de ese desconocido. Creo que se llama Autry. No sé cuándo empezó a encarcelarme. Desde el principio de mi vida, tal vez, sin que yo me diera cuenta. Tanto peor. Martes. Caminaba hoy tranquilamente por calles y plazas. Noté de pronto que mis pasos se dirigían a lugares desacostumbrados. Las calles parecían organizarse en laberinto bajo los designios de Autry. Al final, me hallé en un callejón sin salida. Miércoles. Mi vida está limitada en estrecha zona dentro de un barrio mezquino. Inútil aventurarse más lejos. Autry me aguarda en todas las esquinas dispuesto a bloquearme las grandes avenidas. Jueves. De un momento a otro temo hallarme frente a frente y a solas con el enemigo. Encerrado en mi cuarto, ya para echarme en la cama, siento que me desnudo bajo la mirada de Autry. Viernes. Pasé todo el día en casa, incapaz de la menor actividad.
Por la noche surgió a mi alrededor una tenue circunvalación, cierta especie de anillo, apenas más peligroso que un aro de barril. Sábado. Ahora desperté dentro de un cartucho hexagonal, no mayor que mi cuerpo. Sin atreverme a atacar a los muros, presentí que detrás de ellos nuevos hexágonos me aguardan. Indudablemente, mi confinación es obra de Autry. Domingo. Empotrado en mi celda, entro lentamente en descomposición. Segrego un líquido espeso, amarillento, de engañosos reflejos. A nadie aconsejo que me tome por miel. A nadie, naturalmente, salvo al propio Autry. Epitafio. Abrevió de una buena pedrada la vida abyecta de Felipe Sermoise, mal clérigo y peor amigo. Tuvo su parte en el botín de 200 escudos robados al colegio de Navarra, y 2 veces se halló con la soga al cuello. Pero 2 veces descendió para salvarlo en el oscuro calabozo la gracia del buen rey Carlos. Rogad a Dios por él. Nació en un tiempo malo, cuando el hambre y la peste desolaban la ciudad de París, cuando el resplandor de la hoguera de Juana de Arco alumbraba rostros descompuestos por el dolor y la burla, y cuando el argot de los bajos fondos se trufaba con palabras inglesas. A la luz mortecina de la luna invernal, vio llegar manadas de lobos hasta el panteón de los inocentes, y él mismo fue como un lobo tundido y trasijado que alguien soltó en medio de la ciudad, y robó el pan cuando tuvo hambre, y pescó los peces ya fritos en las sartenes de las vendedoras. Nació en un tiempo malo. Tropeles de niños cantando vagaban pidiendo el pan por las calles. Mendigos y enfermos colmaban las naves de Nuestra Señora, subían hasta el presbiterio y estorbaban los oficios divinos. Se refugió en la iglesia y en el burdel. El viejo canónigo y tío le dio la buena fama de su nombre, y la gorda Margot su pan dorado y su cuerpo repugnante. Cantó las desdichas de la vieja Elmiera y los desdenes de Catalina. Dijo con humildad las preces de la Virgen María por boca de su madre. En un tapiz desvanecido, las hermosas de otro tiempo pasaron en cortejo por sus versos, seguidas del estribillo sumiso y melancólico. Testó a favor de todos, burlesco y trágico. Como un mercader de feria, exhibió en la plaza joyas y baratijas de su alma. Pelado y enteco como un nabo invernizo, amó a París, ciudad empobrecida y mancillada. Aprendió las letras humanas y divinas en el hogar ilustre de Roberto de Sorbón, y le dieron allí un título de maestro. Pero rodó siempre de miseria en miseria. Conoció el invierno sin fuego, la cárcel sin amigos y el hambre pavorosa en los caminos de Francia. Sus compañeros fueron ladrones, rufianes, desertores y monederos falsos, todos perseguidos o muertos por justicia. Vivió en un tiempo malo. Desapareció en el misterio a los 30 años de su edad. Acosado por el hambre y la fatiga, huyó como un lobo que se siente morir y que busca el rincón más oscuro del bosque. Rogad a Dios por él. El lay de Aristóteles. Sobre la hierba del prado danza la musa de Aristóteles. El viejo filósofo vuelve de vez en cuando la cabeza y contempla un momento el cuerpo juvenil y nacarado. Sus manos dejan caer hasta el suelo el crujiente rollo del papiro, mientras la sangre corre veloz y encendida a través de su cuerpo ruinoso. La musa sigue danzando en la pradera y desarrolla ante sus ojos un complicado argumento de líneas y de ritmos. Aristóteles piensa en el cuerpo de una muchacha, esclava en el mercado de Estagira, que él no pudo comprar. Recuerda también que desde entonces ninguna otra mujer ha turbado su mente. Pero ahora, cuando ya su espalda se dobla al peso de la edad y sus ojos comienzan a llenarse de sombra, la musa armonía viene a quitarle el sosiego. En vano opone a su belleza frías meditaciones. Ella vuelve siempre, recomienza la danza ingrávida y ardiente. De nada sirve que Aristóteles cierre la ventana y alumbre su escritura con una tenue lámpara de aceite.
Armonía sigue danzando en su cerebro y desordena el curso sereno del pensamiento, que se caspea de sombra y luz como una agua revuelta. Las palabras que escribe pierden la gravedad tranquila de la prosa dialéctica y se rompen en llambos sonoros. Vuelven a su memoria, en alas de un viento recóndito, los giros de su dialecto juvenil, vigorosos y cargados de aromas campesinos. Aristóteles abandona el trabajo y sale al jardín, abierto como una gran flor que el día primaveral abastece de esplendores. Respira profundamente el perfume de las rosas y baña su viejo rostro en la frescura del agua matinal. La musa Armonía danza frente a él, haciendo y deshaciendo su friso inacabable, su laberinto de formas fugitivas donde la razón humana se extravía. De pronto, con agilidad imprevista, Aristóteles se echa en pos de la mujer que huye, casi alada, y se pierde en el boscaje. Vuelve el filósofo a la celda, extenuado y vergonzoso. Apoya la cabeza en sus manos y llora en silencio la pérdida del don de juventud. Cuando mira de nuevo a la ventana, la musa reanuda su danza interrumpida. Bruscamente, Aristóteles decide escribir un tratado que destruya la danza de armonía, descomponiéndola en todas sus actitudes y en todos sus ritmos. Humillado, acepta el verso como una condición ineludible, y comienza a redactar su obra maestra, el Tratado de Armonía que ardió en la hoguera de Omar. Durante el tiempo que tardó en componerlo, la musa danzaba para él. Al escribir el último verso, la visión se deshizo y el alma del filósofo reposó para siempre, libre del agudo aguijón de la belleza. Pero una noche Aristóteles soñó que caminaba en la hierba a 4 pies, bajo la primavera griega, y que la musa cabalgaba sobre él. Y al día siguiente escribió al comienzo de su manuscrito estas palabras: «Mis versos son torpes y desgarbados como el paso del asno, pero sobre ellos cabalga la armonía». El condenado. Durante varias semanas estuvieron llegando a mi casa revistas de provincia y diarios de México en que aparecieron sendos y largos artículos sobre mi fallecimiento. Enrique González Martínez, El hombre del búho, capítulo 16. Al leer la noticia de su muerte fui presa de la inspiración. Concebí de golpe El elegido de los dioses y pude bosquejar las 3 primeras octavas. La poesía se me ofreció como un amplio y despejado camino, abierto desde mi corazón al infinito. Al día siguiente el poema en ciernes se me vino abajo, hueco de verdad. El falso difunto estaba tan vivo como yo, poniendo dique a mi fortuna. Desde entonces luché con armas desiguales, siempre en desventaja. Pero una vez, cuando menos, pude enfrentarme al enemigo en duelo singular. La palestra, el álbum de María Serafina y el inflexible acróstico, arma de combate. Mi contrincante falló en el 5.º verso. Unas páginas amarillentas conservan el poema inconcluso, seguido de mi triple acróstico victorioso. 10 años después de ese triunfo, los periódicos de provincia publicaron la noticia de mi muerte, piadosamente exacta. Fueron 10 años de lucha en retirada, desde trincheras cada vez más distantes, mientras el venturoso rival ganaba sus laureles. En ese lapso sólo puedo mencionar con orgullo el soneto de bodas a María Serafina, leve claudicación de la caballerosidad en aras del despecho, y la letra del himno escolar al progreso, diariamente estropeada por desaprensivos ejecutantes. El rival ignoró mi verdadera estatura, y el destino lo puso a salvo de toda contingencia, porque su muerte era la condición indispensable de El elegido de los dioses, segura obra maestra. Cada mañana vienen los ángeles a leerme poemas del tenaz adversario, a fin de que yo acepte su gloria. Cuando termina la lectura, y antes que pueda formular un juicio, el recuerdo del acróstico inconcluso en el álbum de María Serafina me pone en la boca una opinión adversa. Los ángeles vuelan cabizbajos en busca de nuevos poemas. Esto sucede desde hace unos 40 años. Mi modesto ataúd está ya bastante deteriorado. La humedad, la carcoma y la envidia lo destruyen, mientras yo repaso y niego la grandeza de un poeta que me amenaza inmortal.
Apuntes de un rencoroso. Huyendo del espectáculo de su felicidad bochornosa, he caído de nuevo en la soledad. Acorralado entre cuatro paredes, lucho en vano contra la imagen repulsiva. Apuesto contra su dicha y espío detalladamente su convivencia. Aquella noche salí disparado como tercero innecesario y estorboso. Ellos compusieron su pareja ante mis ojos, se acoplaron en un gesto intenso y solapado, lúbricos, en abrazo secreto y esponsal. Cuando me despedí, les costaba trabajo disimular su prisa. Temblaban en espera de la soledad henchida. Los dos me sacaron empujones de su erróneo paraíso, como a un huésped incorrecto. Pero yo vuelvo siempre allí, arrastrándome, y cuando adivine el primer gesto de hastío, el primer cansancio y la primer tristeza, me pondré en pie y echaré a reír. Sacudiré de mis hombros la carga insoportable de la felicidad ajena. Llevo muchas noches esperando que esto se corrompa. La carne viva y fragante del amor se llena de gusanos sistemáticos, pero todavía falta mucho por roer, para que ella se resuelva en polvo y un soplo cualquiera pueda aventarla de mi corazón. Miré su espíritu en la resaca odiosa que mostró a la luz un fondo de detritus miserables, y sin embargo, todavía hoy puedo decirle, te conozco y te amo. Amo el fondo verdinoso de tu alma. En él sé hallar mil cosas pequeñas y turbias que de pronto resplandecen en mi espíritu. Desde su falso lecho de Cleopatra implora y ordena. Una atmósfera espesa y tibia la rodea. Después de infinitas singladuras, la dormida encalla en la arena final del mediodía. Deferente y sumiso el esclavo fiel la desembarca de su purpúrea venera. La despega cuidadoso de su sueño de ostra. Acólito embriagado en ondas de tenue incienso respiratorio, el joven la asiste en los ritos monótonos de su pereza malsana. A veces, ella despierta en alta mar y ve la silueta del joven en la playa, desdibujada por la sombra. Piensa que lo está soñando y se sumerge otra vez en las sábanas. Él apenas respira, sentado al borde de la cama. Cuando la amada duerme profundamente, el fantasma puntual se levanta y desaparece de veras, marchito y melancólico, por las desiertas calles del amanecer. Pero 2 o 3 horas más tarde, nuevamente está en servicio. El joven desaparece melancólico por las desiertas calles, pero yo estoy aquí, caído en el insomnio, como sapo en lo profundo de un pozo. Me golpeo la frente contra el muro de la soledad, y distingo a lo lejos la disforme pareja inoperante. Ella navega horizontal por un sueño espesado de narcóticos, y él va remando a la orilla, desvelado, silencioso, con tierna cautela, como quien lleva un tesoro en una barca que hace agua. Yo estoy aquí, caído en la noche, como una ancla entre las rocas marinas, sin nave ya que me sostenga, y sobre mí acumula el mar amargo su limo corrosivo, sus esponjas de sal verde, sus duros ramos de vegetación rencorosa. Morosos, los dos detienen y aplazan el previsto final. El demonio de la pasividad se ha apoderado de ellos, y yo naufrago en la angustia. Han pasado muchas noches y en la atmósfera del cuarto cerrada, íntima y espesa, no se percibe el agudo olor de la lujuria. No hay más que la lenta emanación azucarada del anís y un rancio aroma de aceitunas negras. El joven languidece en su rincón, hasta nueva orden. Ella navega en su góndola, con un halo de anestesia. Se queja, interminablemente se queja. El joven médico de cabecera se inclina solícito y espía su corazón. Ella sonríe dulcísima, como una heroína en el tercer acto, agonizante. Su mano cae desmayada entre las manos del erótico galeno. Luego se recobra, enciende el braserillo de las fumigaciones aromáticas, manda abrir el guardarropa atestado de trajes y zapatos, y va eligiendo una por una, cavilosa, las prendas diurnas. Yo, entretanto, hago señales desesperadas desde mi roca de náufrago, giro en la espiral del insomnio, clamo a la oscuridad. Lento como un buzo, recorro la noche interminable, y ellos aplazan el acto decisivo, el previsto final. Desde lejos, mi voz los acompaña.
repitiendo las letanías del amor inútil, el lívido amanecer me encuentra siempre exhausto y apagado, con la boca llena de palabras ciegas y envenenadas.